Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a este primer video de introducción a la narrativa fotográfica. Siempre que tomamos una foto, lo hacemos teniendo algo en mente. Siempre queremos recortar un fragmento de realidad para mostrárselo a otros, queremos homenajear un personaje, queremos generar una memoria sobre algún acontecimiento, objeto o persona que nos causó interés. Hay muchas posibilidades. Dentro de la narrativa fotográfica contemplamos la idea de tomar una serie de fotos porque entre más imágenes tengamos es mucho más fácil contar esa historia. En este video definiremos qué es la narrativa fotográfica y vamos a explorar los diferentes componentes que la configuran. Así que demos inicio. La narrativa fotográfica la podemos entender como la manera en la cual articulamos una serie de fotos, y esto es importante, deben ser varias, de tal manera que la audiencia, los otros, puedan entender un mensaje claro que es el que nosotros como fotógrafos queremos manifestarles. Esto lo podemos hacer integrando tres factores: los actores, la estructura de la historia y el ritmo con la cual la estamos contando. En toda historia siempre están involucrados una serie de personajes, objetos, espacios que, al relacionarse entre sí, permiten que la historia se desarrolle. A este conjunto de personajes, objetos, entornos, etc., los denominamos actores narrativos. Desde el punto de vista de la fotografía, nosotros podemos agrupar a estos actores en dos grandes conjuntos. El primero, que es un triángulo denominado el triángulo personaje-espacio-objeto, y el segundo, que es la dicotomía clásica entre protagonistas y antagonistas. Desde este triángulo narrativo de personajes, espacios y objetos, primero es buena idea abordarlos de manera individual. Por ejemplo, en una serie de fotografías podríamos tomar unos retratos que representan esos personajes, unos planos generales que representan el entorno y algunos planos enteros que pueden representar a los objetos. Una vez hemos presentado estos tres componentes por separado a la audiencia, ya podemos comenzar a enfatizar fotografías en las cuales se evidencian sus relaciones. Estas relaciones pueden ser entre el personaje y el entorno, entre el personaje y los objetos, y entre los objetos y el entorno. Ahora, es súper importante solamente destacar esas interacciones clave que existen entre personajes, entornos y objetos que sean importantes y que contribuyan al desarrollo de la historia. Por ejemplo, si una persona teje y yo quiero contar que esa persona se gana la vida tejiendo, pues va a ser mucho más importante mostrar su máquina de coser, sus hilos y sus agujas, su espacio de trabajo, la persona en el acto de tejer, y no simplemente tomar un retrato mostrándola en su casa en un plano general. Es importante tener una intención clara al momento de articular estas fotografías. La otra forma de abordar esta relación entre los actores narrativos es con la dicotomía clásica de protagonistas y antagonistas. En términos generales, en toda historia siempre hay alguien, un personaje, un objeto, un espacio, hay un actor que quiere conseguir algo. Normalmente, esa persona o ese personaje se nos presenta a nosotros como la audiencia como el protagonista. Por el otro lado, hay otros personajes, otros actores, otros objetos, otros espacios que le sirven de obstáculo al protagonista, bien sea porque no quieren que obtenga su propósito o porque ellos quieren ese mismo propósito. Usualmente a ese conjunto de personajes, de actores, los llamamos antagonistas. Para que una historia se desarrolle, en términos generales, es súper importante que existan un protagonista, un antagonista y un acto de conflicto que los obligue a enfrentarse. En términos fotográficos, podríamos utilizar esa dicotomía entre protagonistas y antagonistas para reforzar la relación que existe entre alguno o algunos de los personajes que tenemos en nuestra fotografía con otros personajes, con el entorno o con otros objetos. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver a una pareja bailando. Podemos intuir que ellos son los protagonistas de la foto, primero por la relación de espacio que hay. Ellos se ven mucho más grandes dentro de la composición que el resto de personajes. Adicional a eso, ambos están ubicados sobre las líneas verticales de los tercios.
Ella particularmente, su rostro, está cerca de uno de los puntos de tensión. Además, su mirada se clava fijamente en los ojos de la audiencia. Ahora, si pasamos a analizar el fondo y a los personajes que lo configuran, nos damos cuenta que ellos aparecen en las sombras, que tienen una serie de gestos, una serie de miradas como de desaprobación, de desasosiego. Algo no está bien ahí con ellos. Se oponen al acto del baile que están disfrutando con la pareja protagonista. Entonces podemos entender que ellos son los antagonistas. Esta tensión entre estos dos grupos de personajes nos puede permitir a nosotros como audiencia inferir que la pareja está cometiendo algo que en ese momento es indebido. Eso nos puede permitir ubicarnos en un momento sociocultural de la historia donde de repente las relaciones interraciales estaban mal vistas por parte de una sociedad hegemónica blanca. Una vez tenemos identificados a los actores de nuestra historia, los personajes, los objetos y los espacios, procedemos a estructurar la historia. Esta estructura tiene que ver con el orden en el cual nosotros vamos a disponer las fotografías para garantizar que el mensaje sea claro y la audiencia lo entienda. Para que nosotros comprendamos mejor este tema, vamos a recurrir a la estructura clásica de la narrativa: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se suelen presentar a los personajes, los objetos y los espacios que van a articularse para desarrollar la historia. En el caso de la fotografía pueden ser retratos de los personajes, pueden ser fotos generales de los espacios, algunos planos enteros de los objetos, etc. En el nudo ya se presenta la interacción entre nuestros personajes con los objetos y el espacio. Si tenemos una relación protagonista-antagonista, también entra en este momento, digamos, una serie de fotografías que den cuenta de esa confrontación. Y en el desenlace se muestra el resultado final, la conclusión, esa meta o ese propósito que estaban persiguiendo los personajes en la historia. Ahora bien, siguiendo esa estructura de inicio, nudo y desenlace, tenemos dos posibilidades: ser fieles a la estructura y presentarlos en ese orden, primero el inicio, luego el nudo, luego el desenlace, lo que nosotros llamaremos una narrativa lineal, o dependiendo del motivo, el propósito, la intención que tengamos en nuestra historia, podemos desordenar, entre comillas, estas fases y presentarlas en otro orden, lo cual llamaríamos una narrativa no lineal. Sin embargo, siempre es muy importante tener en cuenta cuál es el propósito narrativo. Yo qué historia quiero contar. Hay historias que por su naturaleza van a requerir obligatoriamente un desarrollo lógico lineal, mientras que hay otras que sí permiten que se pueda mostrar como en una especie de desorden, ¿sí? Una estructura un poco más flexible. Por ejemplo, para entender esta historia tenemos que presentarla obligatoriamente en un orden cronológico, donde en el inicio presentamos a estos personajes, luego vamos desarrollando la historia, van apareciendo nuevos personajes y la interacción entre el personaje y los objetos comienza a dejar claro un propósito. Hay un deseo sobre ese helado. Hacia el nudo vemos el conflicto, cómo los personajes que están dentro del cuadro comienzan a pensar en un plan para poder obtener su propósito, que es conseguir el helado y prevenir que la niña lo obtenga. Y finalmente tenemos el desenlace, en el cual ellos logran su cometido, intercambian lugares con la niña y nuestros personajes pueden disfrutar su helado. Si esta historia se contara en otro orden, no tendría mucho sentido y nosotros como audiencia no entenderíamos el desarrollo de la historia. De otra parte, en este ejemplo podemos ver cómo no importa el orden de las fotos, no hay una intencionalidad cronológica, pero podemos entender qué está sucediendo. Podemos entender que hay un fenómeno de guerra, que hay una serie de consecuencias, que hay unos bandos que están enfrentados. Estamos contando una historia de guerra que no tiene necesariamente un orden lógico. Esta sería una narrativa no lineal. Y ya para finalizar esta primera parte de la narrativa fotográfica, vamos a hablar del ritmo. Cuando hablamos de ritmo, nos referimos a la manera en la cual están ordenadas las fotografías y cómo este orden influye en la manera en la que la audiencia está entendiendo el mensaje. Realmente el ritmo tiene que ver con un tema de equilibrio entre elementos compositivos y técnicos
y la estructura narrativa que definimos para contar nuestra historia. No todas las fotos tienen que ser planos cerrados, no todas las fotos tienen que ser planos generales. Es importante variar los elementos de composición de las fotos para que sea más fácil entender cada uno de los momentos de la historia. El mismo desarrollo de la historia es el que nos va a ir determinando en qué momento necesitamos unas fotos espectaculares de retrato, unas fotos con unos planos cerrados para resaltar un detalle, o en qué momento necesitamos una foto un poco más tranquila, una foto un poco más en plano general para entender una situación y un entorno. Variar los elementos de composición nos va a ayudar a guiar a la audiencia en el desarrollo de la historia y tiene realmente dos funcionalidades muy importantes. La primera es que nos sirve como un momento de descanso visual. Muchas veces, según la historia que estemos contando, la composición que elijamos, las fotos pueden quedar un poco cargadas de información. En ese caso es importante integrar una que otra foto que sea mucho más abierta, con espacios más limpios, para que el ojo descanse. La segunda funcionalidad que tiene este tema de variar la composición está relacionada con puntos de giro en la historia. De repente, si estoy dentro de un espacio y luego tomo un plano general de un espacio más abierto, me puede indicar como audiencia que me salí del espacio inicial y estoy en otra parte. Es importante entonces tener en cuenta que estas decisiones de variación de composición nos ayudan a que la audiencia vaya con nosotros entendiendo la historia. Recapitulando, tenemos entonces que la narrativa fotográfica es la manera en la cual articulamos una serie de fotos para contar una historia de manera clara. Es muy importante identificar dentro de esta historia nuestros actores narrativos, los personajes, los objetos y los espacios que van a desarrollar la historia. Y es importante agruparlos, bien sea siguiendo las interrelaciones del triángulo narrativo entre personajes, objetos y espacios, o la clásica dicotomía entre protagonistas y antagonistas. Una vez tenemos identificados los personajes, es buena idea estructurar la historia, bien sea contarla de una manera lógica, consecutiva, de una manera lineal, o por el contrario, identificar si es posible mostrarla de una manera un poco más flexible y desordenada, como una narrativa no lineal. Por último, es muy importante tener en cuenta el ritmo para equilibrar tanto los criterios compositivos y técnicos de las fotografías como la manera en la cual estamos cruzando las fases de inicio a nudo a desenlace. En la descripción de este video les voy a dejar unos enlaces a algunos proyectos de Filminutos Fotofija y de fotolibros que fueron desarrollados en semestres anteriores y que nos sirven como excelentes ejemplos para entender esta estructura narrativa con las fotografías. Estos pueden ser unos grandes puntos de partida para que los reflexionen, los analicen y los tengan en cuenta al momento de concebir sus propios proyectos fotográficos. En el siguiente video exploraremos el concepto de storytelling, cómo la composición y las decisiones que nosotros tenemos al momento de tomar una foto contribuyen a que la historia tenga un impacto superior. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.